Muy buenas noches. Espero que estén todos supremamente bien y para mí es un honor muy grande poder compartir con ustedes esta información. Antes de iniciar, les quiero contar algo que me sucedió hace poco y fue que habitualmente estoy yendo a una misa, a una iglesia chévere, pues normal, porque una persona me invitó muy cercana a escuchar algo. Y fue algo muy curioso porque la persona que estaba pues dándonos la información en esta liturgia, creo que se llama, en esta homilía, es una persona que habla muy bien, se expresa muy bien y tiene una característica, y es que esta persona a la iglesia donde llega la van siguiendo a otras iglesias, entonces si él lo mandan para otra iglesia, se va para otra iglesia y toda la gente lo ha venido siguiendo, o sea, se ha vuelto una persona famosa en todo este tema espiritual. Un día, estando en la charla que él estaba dando, porque son más charlas, llegamos y fue muy impactante la charla que él dio, pero a la siguiente semana cuando fuimos estábamos todos sentados esperando que esta persona saliera a compartir con nosotros y fue muy curioso porque la persona que salió en ese momento no era él, o sea, no era el que todas las personas estaban esperando. Entonces, todos en ese momento en la iglesia se hizo un murmullo como de decepción por no poder escuchar nuevamente a esta persona y se hizo un cuchicheo como incómodo, pienso yo, para esta persona que nos iba a acompañar esa tarde, pero por dentro todos pensábamos, como estábamos acostumbrados a escuchar a alguien y es muy valiosa su información, uno a veces ve otra persona y queda como a la expectativa de si la información va a ser buena o no. Entonces yo sé que muchos de ustedes hoy se están sintiendo igual, muchos estaban esperando a la fuerza que tiene Iván como orador y como nos transmite estos mensajes cada 8 días, pero hoy voy a ser yo la persona que voy a compartir con ustedes esta información y espero de todo corazón que les pueda servir mucho, como me ha servido a mí, porque les voy a ser muy honesto y gran parte de la información que vamos a compartir hoy es información testimonial, es una información que he sido yo la persona que la he vivido, que la he trabajado, que la he tenido que soportar muchas veces y que hay momentos donde yo sentía que no iba a ser capaz con todo este tema de deudas, de pagos, de situaciones financieras. Y si hay alguien hoy que se está sintiendo igual, que se siente en el infierno de las deudas, yo lo invito a que de todo corazón asuma esta información que yo le voy a brindar esta noche como algo valioso, no porque esto te vaya a sacar del problema. Y quiero ser muy enfático en esto, la charla de hoy no busca que tú a las 8 de la noche o en el momento en que termine la charla tú digas, listo, no hay más deuda, solucioné mi problema, sino que seas consciente de muchos comportamientos que te llevan a vivir un infierno en el tema de deudas. Uno de los temas importantes, y como para que arranquemos por ahí, con el tema de las deudas, y es triste, que cuando no se entiende la dimensión espiritual de una deuda, o sea, cuando no entendemos cómo una deuda nos afecta internamente, cómo una deuda nos aporrea, tomamos decisiones donde destruimos todo lo que hay a nuestro alrededor. Eso pasa muy comúnmente, por ejemplo, familias que se separan por no saber manejar un tema de deudas, parejas que terminan sus relaciones por no saber manejar las emociones relacionadas con el tema de deudas, negocios, amigos. Ahorita un poco más adelante vamos a ver cómo se altera la dinámica de las relaciones con el tema de las deudas, pero yo quiero, y mi objetivo esta noche, mi propósito esta noche con ustedes, es que entendamos emocionalmente cómo funcionan las deudas en nuestro cerebro y por qué las debemos aprender a manejar si ya estamos ahí antes de despedazar todo lo que tenemos alrededor. ¿Listo? Un saludo muy importante, Hipólito Castelblanco, Ramiro Hoyos, muchas gracias por estar con todos nosotros. Es muy importante el acompañamiento que ustedes nos están haciendo porque eso valida que este sistema de aprendizaje que se está generando es muy potente. ¿Listo? ¿Qué es una deuda? Empecemos por eso. ¿Qué es una deuda? La palabra deuda viene del latín debita, que significa obligación de pagar.
Y para no entrarnos mucho como en el tema de lo que son las deudas como tal y de qué es una deuda, digamos que no necesitamos la definición, concentrémonos un poco en por qué nos endeudamos y realmente cuál es el significado de la deuda en el día a día. Este sábado en la Escuela de la Riqueza compartíamos con Jaiber un tema que nos parecía impactante y era que si una persona, por ejemplo, para en una estación de servicio de combustible a tanquear el carro, y esta persona tiene dos opciones, y es que o paga en efectivo, tiene el efectivo, y tiene una tarjeta de crédito, su cerebro ya está prediseñado para que él prefiera pagar con la tarjeta de crédito que usar el efectivo, porque él siente que si paga con la tarjeta de crédito, como no está sacando dinero físico en ese momento, él siente que no está gastando plata. Y detrás de ese pago con esa tarjeta de crédito hay una cantidad de situaciones que la persona no dimensiona en ese momento. Por ejemplo, si esta persona dice, hombre, paguemos esta cuenta de la estación de servicio que fueron 100.000 pesos de gasolina y el bombero te pregunta que a cuántas cuotas y tú dices que a 36 cuotas, pues detrás de esa decisión que se tomó en un lapso de 1 minuto, hay 36 meses pagando intereses, pagando cuotas de manejo y una cantidad de momentos emocionales que van a afectar todo lo que hay alrededor. Entonces, mi definición de deuda es un sistema de pago que culturalmente nosotros hemos aceptado y hemos avalado y que lo dimos como cierto. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Las tarjetas de crédito, por ejemplo, que es un tema del que yo diría más problemas le ha traído a la sociedad moderna por su mal manejo. O sea, la tarjeta como tal no es el problema. Digamos que una tarjeta de crédito solita no va y se pasa por un datáfono sin permiso tuyo, o sea, la decisión es tuya finalmente. Pero las tarjetas de crédito tienen aproximadamente 70 años de haber sido inventadas. O sea, de los años 60 hacia atrás, nuestros abuelos o bisabuelos, cuando querían comprar algo, no tenían la opción de pagar con una tarjeta de crédito. O sea, lo que quiere decir que en los últimos 70 años se generó una nueva forma de conseguir bienes o servicios y es por medio de la deuda. Y en este caso a través, por ejemplo, de las tarjetas de crédito. Del endeudamiento personal. Me voy a salir de lo que es las deudas de los países y deudas empresariales, pero de lo que son las deudas personales, la tercera parte de las deudas de las personas en el mundo obedecen a tarjetas de crédito. ¿La tarjeta de crédito es mala? En ningún momento. No me atrevería yo a decir que una tarjeta de crédito sea mala, pero más adelante vamos a mirar en qué momento yo puedo hacer uso de una tarjeta de crédito. Entonces la deuda simplemente, en la definición que quiero dejarles hoy, es un sistema de pago, es una forma de adquirir bienes y servicios que nosotros hemos validado por el uso que le hemos venido dando. Ya sabemos que, como la definición que tenemos acá, una deuda es una propiedad, es un dinero que sabemos que estamos obligados a devolvérselo a otra persona. Y pilas que aquí empieza como todo el tema de por qué se va volviendo el infierno de las deudas. Antes de hacer esta aclaración que quiero hacer con ustedes, yo quiero que ustedes sepan que yo he sido una persona que desde muy joven he venido trabajando para conseguir dinero, para adquirir cosas, que es lo que nos ha vendido el mundo moderno. Hay que trabajar para ser alguien en la vida y conseguir algo. Y nunca he tenido dificultades en conseguir el dinero, pero por mi falta de educación financiera me ha sido difícil, y he venido trabajando en eso en los últimos años, mantener ese dinero, administrarlo y lograr que ese dinero se convierta en mejores inversiones o en mejora del estilo de vida. Entonces, ojo, yo he sido una persona que ha estado sobreendeudado, que todos estos ejemplos que les voy a poner hoy, yo los he vivido personalmente, que lastimosamente muchas deudas en su momento no las pude pagar y me tocó hacer una cantidad de cosas para poder pagar deudas. Y también he estado en la situación donde algunas personas me han quedado debiendo dinero a mí, que emocionalmente también genera un infierno mental,
porque ahorita vamos a ver un tema que es de pronto el más impactante de todo, y es cómo cambia completamente la relación con una persona, la dinámica de esa relación a partir de un momento de deuda. Entonces, cuando tú necesitas, o cuando alguien necesita, por ejemplo, dinero prestado o una ayuda de otra persona, la emoción, su actitud, el respeto que tú le brindas a esa persona es enorme. Pero cuando por alguna razón la persona no tiene la capacidad para devolverle a esa persona el dinero a tiempo, tiene situaciones, cambia completamente esa dinámica y ya no quieres ver a esa persona, ya esa persona se es molesta para ti y hay una cantidad de cosas que cambian en las relaciones. Entonces, un tema que quiero que quede muy claro, una deuda se honra, una deuda se paga. Si una persona en algún momento, y si alguien de las personas que nos están acompañando hoy, Mía Correa, un saludo, Astrid Palacios, si alguno de ustedes en este momento está atravesando por una situación en la que tiene una deuda y no ha podido terminar de pagar esa deuda, eso no quiere decir que esa deuda no se pague. Eso quiere decir que hay que encontrar los mecanismos y las herramientas para salvar esa deuda y salvar la relación, ¿correcto? Entonces, dejando esa primera parte, vámonos con un segundo tema que es más impactante todavía, y es lo que llamamos el concepto de esclavitud. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo es una persona que carece de libertad y derecho propio y está sometido a la voluntad de otra persona y esa persona no puede tomar decisiones por sí misma. Y fíjense que cuando uno a veces en medio de una conversación habla de lo triste que fue todo este periodo de esclavitud que vivimos hace 200, 300 años en América Latina y en Norteamérica, todo el tráfico de esclavos, o vemos películas donde se muestra cómo se degrada al ser humano por medio de estos comportamientos de algunas personas, pero no caemos en cuenta que actualmente estamos viviendo en esclavitud financiera. ¿Y a qué me refiero con esclavitud financiera? Hazte una pregunta, como me pasaba a mí durante mucho tiempo. Mi problema nunca fue ganar dinero. Mi problema era mantenerlo y duplicarlo. O sea, sabía cómo ganarlo, pero se me escurría entre las manos y en la mayoría en deudas. Entonces, cuando a mí me llegaba, por ejemplo, un cheque de mi pago cuando era empleado o cuando llegaban mis honorarios de la empresa que tengo, yo recibía mi ingreso y yo no tenía libertad para decidir qué iba a hacer con ese dinero. O sea, yo no podía tomar decisiones propias con respecto al dinero que yo creía que era mío. Porque, para poner un ejemplo, si tú tienes una hipoteca, o sea, compraste una casa, y hoy en día ya ustedes saben que es normal que las casas, los carros, una moto, hasta el mercado se compre a través de deuda, y si al siguiente mes tú tienes en la mano 1.000.000 de pesos, que tú te lo ganaste con tu trabajo, pero tú sabes que tienes la obligación de entregarle ese 1.000.000 de pesos al banco como cuota de la hipoteca que tienes, tú no tienes libertad para decidir qué vas a hacer con ese dinero. Eso quiere decir que nos convertimos en esclavos financieros. Simplemente adoptamos culturalmente el hecho de que la deuda era el mejor sistema de pago y de consecución que teníamos en el momento. Entonces, todo es a crédito. Todo lo financian en este momento. Y hay un fenómeno que lo vamos a ver a continuación, donde si se logra entender ese concepto, vamos a entender y a comprender, a visualizar claramente por qué caemos en el infierno de las deudas. ¿Listo? Un saludo, Ferney Quintero, gracias por acompañarnos. Estefa Martínez, Carlos Julio, Carlos Cubillos, mil gracias, siempre ustedes están fieles a la Escuela de la Riqueza y a estos programas. Muchas gracias por estar con nosotros. La deuda, culturalmente, se adueñó del mundo. Si ustedes se dan cuenta, es muy normal hoy en día que en medio de el mundo político se hable de la deuda externa y cómo hay países que tienen una deuda externa tan grande que se terminan convirtiendo en esclavos de
otros países. Y siempre hay una necesidad de financiar todos los procesos por medio de la deuda. Entonces, la deuda hoy en día se convirtió en el amo financiero del mundo. Y hay un tema que es un tema ya más de conciencia, lo vamos a ver al final, y es que esta información se transmite de generación en generación, casi desde la lactancia, como un tema cierto y como un tema que no tiene discusión. Hay frases, que las vamos a ver en un momento, donde se le dice a la gente, es que el que no se endeuda no consigue nada, o el que nada debe, nada tiene. Yo me reí hace poco porque veía era una caricatura donde había dos personas ya mayores sentadas en una banca y conversaban, y uno le decía al otro, ya me jubilé, ¿a vos cuánto te falta? Y le dice el otro, no, yo ya tengo todas las semanas cotizadas, lo que pasa es que no he podido terminar de pagar el crédito del ICETEX, o sea, el crédito educativo con el que estudió 40 años atrás. Y por ejemplo a mí, en este momento que estamos dando asesorías financieras en compañías y a personas, encontramos que hay gente que está supremamente endeudada por créditos educativos. Entonces, finalmente, la deuda se convirtió en un tema de salud pública a nivel mundial. ¿Listo? John Berrío, saludo. Andrés Ruiz, Edwin Rincón, qué rico que estén con nosotros. Andrés González, Cristian Blandón, qué bueno que nos estás viendo, hermano. Un gran saludo para ti. La gran pregunta es, bueno, Alejo, entonces hasta este momento, en esta primera parte de lo que hemos hablado, ¿una tarjeta de crédito, por ejemplo, es mala? No. La pregunta es, ¿tengo la madurez para tener una tarjeta de crédito? O sea, soy consciente de que una tarjeta de crédito no es el problema, sino la capacidad y la inteligencia emocional que yo tengo para entrar a un centro comercial y no necesariamente comprar algo con esa tarjeta de crédito. Miren, esto es uno de los grandes aprendizajes que yo tengo de mi hermano menor, Daniel Ortiz, que nos está acompañando también, que es un gran mentor para mí. Alguna vez me dijo algo que a mí nunca se me olvida y es algo que les quiero compartir. El poder sobre el dinero no radica en tenerlo y poder comprar lo que tú quieras. El verdadero poder sobre el dinero es tú tenerlo y tener la capacidad de, aún teniéndolo, no gastártelo. O sea, soy más claro aún, es que tú te puedas ir con $1.000.000 en tu bolsillo para un centro comercial, dar una vuelta y simplemente salir nuevamente del centro comercial con ese $1.000.000 en el bolsillo. Tenían la posibilidad de hacerlo, pero al no hacerlo se demostró el poder sobre el dinero. El poder sobre la comida es tener la disposición y no llenarse de comida por gula. El poder sobre las redes sociales no es desinstalar el Facebook de tu celular para no tener la tentación de usarlo. El verdadero poder radica en tenerlo instalado y ser capaz de manejarlo correctamente. Entonces, soy muy enfático en este tema. Una tarjeta de crédito es una excelente manera para hacer compras cuando se tiene la madurez suficiente para manejarla y no que ella nos maneje a nosotros. Espero haber sido claro con ese tema, porque sé que muchas personas están diciendo, bueno, entonces una tarjeta de crédito, ¿para qué sirve? Sirve para muchas cosas, pero ese no va a ser el tema de hoy. Lo que quiero ser claro es madurez mental a la hora de usar ese recurso financiero. Esto que les voy a mostrar a continuación, quiero que me presten mucha atención, porque acá está la esencia de por qué la mayoría de las personas incurren en el tema de deudas. Esto que les voy a mostrar inicialmente fue la experiencia personal mía hace unos 12 años que empecé mi vida productiva, laboral, pero a medida que he venido trabajando en coaching financiero, que he venido trabajando en asesoría con empresas, que he venido escuchando muchas personas en el tema financiero, me he encontrado con lo que me pasaba a mí, le pasa a la gran mayoría de las personas. Y las 3 etapas de las deudas, que las vamos a ver a continuación, es el fenómeno por el cual hoy en día el 93% de las personas que son empleadas están obligadas a depender de su empleo hasta que se jubilen, porque llegaron a un colapso financiero, su colesterol financiero llegó a un límite que está a
muy poco de un colapso total. Carlos Torres, Patricia Quiroga, un saludo. Carolina Ortiz, que estés muy bien, qué rico. Federico Giraldo y Daniel Ortiz, un gran saludo para ustedes, los quiero mucho. Las 3 etapas de la deuda. Entonces, ojo que aquí viene un fenómeno. Una persona es educada desde su infancia con un concepto muy claro, muy contundente, o sea, con un objetivo, y es que la persona debe estudiar para conseguir un empleo, la persona debe formar una familia y jubilarse. Inclusive hay unas etapas y unos periodos de tiempo que si la persona no cumple con ese rol, en determinado periodo de tiempo empieza a ser marginado por la misma sociedad, por la familia, por los amigos, y eso es uno de los temas que debemos empezar a corregir a nivel de conciencia. O sea, una persona que a cierta edad no se ha casado, se le empieza a tildar de solterón, de solterona, y una cantidad de conceptos que son degradantes para el ser humano. Si una persona, por ejemplo, no sale hoy del colegio a los 16 años y comienza una carrera universitaria y se gradúa a los 23 y a los 25 no tiene un posgrado, esa persona para el mercado ya no tiene un gran valor. Entonces son conceptos que a nivel de conciencia tenemos que empezar a despedazar. Esos conceptos están completamente mandados a recoger. Pero dentro de la dinámica del empleo comienza lo siguiente. Una persona cumple su mayoría de edad, entra a la universidad y se gradúa de la universidad. Y cuando se gradúa de la universidad, esta persona comienza su etapa laboral y entra a una base de datos gigante del sector financiero. Y estas bases de datos del sector financiero lo que dicen es lo siguiente: hombre, Pedro Justo o Mario Álvarez acaba de conseguir su primer empleo, le pagan 1.200.000 pesos, no tiene ni una sola deducción por nómina, no tiene un solo descuento de tarjetas de crédito. En este momento esa persona tiene todo su crédito libre. Entonces entran lo que llamamos los bancos de primer nivel o bancos de oficina grande, como les digo yo. Estos bancos inicialmente te van a ofrecer tarjetas de crédito. Entonces, tú empiezas tu vida productiva, estos bancos te ofrecen 1 o 2 tarjetas de crédito y te las ofrecen con 2 anzuelos que son muy atractivos para una persona que no tiene historial crediticio. Número 1, te dicen, no tienen cuota de manejo. Para ese momento, uno todavía no dimensiona lo que significa la cuota de manejo. Sin embargo, el hecho de que te digan que no tiene cuota de manejo te parece supremamente atractivo. Y lo segundo que te dicen para que tomes esa tarjeta es que tienes un excelente historial crediticio. Y la pregunta es, si ese es tu primer empleo, si es la primer tarjeta de crédito que tú consigues, ¿de dónde podría venir un historial crediticio si no tenías ninguno? O sea que estos 2 ganchos, digamos que es un negocio para el sector bancario, eso no tiene nada de malo porque es el negocio de los bancos, y hago un pequeño paréntesis para que quede claro. ¿Cuál es el negocio de los bancos o cuál es el negocio financiero hoy en día? Captar a una tasa y poner a otra tasa. Si tú le llevas tu dinero mensualmente a un banco, él te va a pagar un interés en una cuenta de ahorros de 0. algo por ciento. Pero si a ese mismo banco tú le pides una tarjeta de crédito, ese banco te genera esa tarjeta de crédito con un interés del 2 o del 3%. Entonces, ese es el negocio de los bancos. Alejo, ¿los bancos son malos? No, los bancos están haciendo su trabajo. El que tiene que tener la inteligencia financiera para saber en qué momento capitaliza y se apalanca en un banco, eres tú. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, esta persona recibe esa tarjeta de crédito, chicanea con su tarjeta de crédito. Yo recuerdo que cuando yo tuve mi primer tarjeta de crédito, American Express, pues yo recibí mi tarjeta y yo era feliz pagando todo con esa tarjeta de crédito, porque me gustaba que la gente viera que yo a mis 19 años ya tenía mi primer tarjeta de crédito. El fenómeno comienza así, la persona se va endeudando, ya dentro de la empresa en la que trabaja le hacen un crédito y se lo sacan por libranza, hasta que llega un momento donde esta persona colapsa el 50% de su salario. Cuando no tiene más capacidad de crédito, ya está endeudado en todas las tarjetas de crédito que le han dado, aparece la segunda fase o la fase intermedia del proceso de endeudamiento, que se llaman las cooperativas de crédito y ahorro. Estas cooperativas actúan de una forma muy particular y es el negocio de ellas. En ningún momento quiero que ustedes sientan
que yo estoy diciendo algo negativo ni de los bancos ni de las cooperativas. Yo quiero ser muy claro, si uno comete errores a nivel financiero, el único responsable de su madurez y de su inteligencia financiera es usted. Los errores que yo he cometido a nivel financiero son exclusivamente de mi autoría. Ni los bancos, ni las cooperativas, ni las personas que han prestado dinero han tenido nada que ver. Yo asumo completamente esos errores y estoy en este momento en un trabajo muy bonito de empezar a crear conciencia de ese tema. Entonces aparece la cooperativa y te dice, a ver, Pedro, resulta que estás debiendo tanto dinero, yo te ofrezco comprarte esa cartera al 1%. Entonces tú dices, bueno, ya estoy debiendo 10 millones y el promedio de interés que pago es el 3%, o sea, 300.000 pesos mensuales. ¿Cómo no va a ser muy inteligente venderle esa deuda a una cooperativa de crédito y que me cobren solo 100.000 pesos al mes? Entonces usted accede, le compran sus tarjetas, le compran las deudas, pero pasa algo con lo que la gente no cuenta, y es que las tarjetas de crédito vuelven y quedan limpias completamente. Y como no hay inteligencia financiera, como no hay un manejo de un presupuesto, que muchas veces el presupuesto no es una camisa de fuerza y muchas veces el presupuesto lo pasa, pero es muy importante como una base para entender dentro de qué límites me estoy moviendo. Al cabo de 6 meses o un año, esta persona que está empezando su etapa laboral, vuelve y tiene todas las tarjetas de crédito endeudadas, vuelve y está endeudado con las cooperativas y llega un momento donde se le vuelve imposible pagar las cuotas, los pagos mínimos, empieza a fallar en esos pagos, le hacen los respectivos reportes en las centrales de riesgo y llega a la tercera etapa, que es la etapa que yo llamo el colapso financiero o la fase terminal. Y es cuando empezamos a prestar dinero con personas particulares, con los famosos pagadiarios, que se está convirtiendo en un tema muy delicado de salud pública, se los digo porque con Jaiber hemos estado trabajando ese tema y créanme que es un tema muy complejo. Tenemos casos donde empresas ya tienen muertos por esos temas, donde la gente se vuela por las rejas con tal de no salir. Miren, casos tan puntuales como este. Les quitan las tarjetas débito, colocan en un sticker la clave de la tarjeta del empleado, el día del pago van y sacan la plata de los pagadiarios y le devuelven al empleado su tarjeta con lo que le quedó. O sea, es un tema muy delicado y cuando la persona ya llega a esa fase terminal, que es prestar dinero con particulares, digamos que lo que se viene a continuación es un infarto financiero. ¿A qué me refiero con eso? ¿Y por qué le llamo la fase terminal? Porque en ese momento pasamos de unos intereses del 2, del 3% máximo a intereses que van entre el 5% y el 20%. Miren, y esto lo digo a manera de recomendación y por un aprendizaje personal. Si a usted una persona le está pidiendo que le sirva de fiador, es porque el banco sabe que esa persona no tiene con qué pagar. ¿Y saben quién les está diciendo una persona? Eso se lo está diciendo una persona, perdón, que muchas veces tuvo que pedir ayudas financieras porque no tenía con qué pagar esos dineros. O sea, esto que les estoy compartiendo, yo quiero que me lo acepten con mucha atención, con mucho enfoque, es porque estoy partiendo de una historia personal. Esto es más testimonial que de academia. Entonces, cuando la persona llega a esa etapa terminal, que es la tercera fase, su ingreso total, de donde provenga, se vuelve vital para poder responder por todas las obligaciones que contrae, partiendo de un tema. Miren este caso tan puntual. Si una persona presta 1.000.000 de pesos con un prestamista al 20%, como yo he visto esos casos, quiere decir que son 200.000 pesos mensuales que esta persona tiene que sacar para pagarle solo los intereses a este prestamista. Entonces aquí viene una primera conclusión. Si esta persona tuvo que ir a prestar 1.000.000, es porque no tiene recursos. ¿De dónde va a sacar 200.000 adicionales cada mes para cubrir esa nueva deuda? Entonces, esta
que les acabo de mostrar estas diapositivas de la fase inicial, la fase intermedia y la fase terminal es el problema grande que estamos teniendo hoy en día. Y vuelvo y les repito, es un tema que obedece a una desinformación personal, a una falta de educación financiera, a una falta de valores, porque una deuda, hay deudas jurídicas y hay deudas de honor. Una deuda jurídica, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, hombre, yo le he quedado debiendo mucho dinero a los bancos. Yo tuve una quiebra financiera en el 2010 y a mí me tocó ir a sentarme con los bancos a negociar todas esas deudas, pero eso era una deuda jurídica. Yo sabía que esa deuda tarde que temprano la iba a tener que pagar. Entonces yo fui y hablé con los bancos, pero muchas personas, amigos, familiares que me ayudaron con dinero en un momento de dificultad, esos son deudas de honor y esas son deudas que siempre hay que ponerles el pecho, con amor y con respeto, con el mismo amor y con el mismo respeto con que uno va y le pidió el favor a una persona en su momento. Con ese amor hay que pagar esas deudas de honor, así en el momento no haya con qué, pero no dañar una relación por no saber manejar ese tema. ¿Bien? Vamos con este tema y aquí ya viene el gran problema. Si una persona colapsó, su ingreso está colapsado completamente, no tiene de dónde más sacar dinero, le debe el dinero a todo el mundo, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿está esa persona o estoy preparado para perder mi principal fuente de ingresos? Esa es una reflexión importante. O sea, si lo que yo debo mensualmente es mucho más de lo que me estoy ganando, ¿qué pasaría en el momento en que pierdo mi fuente principal de ingresos? Entonces esa reflexión es muy valiosa que le hagamos porque se podría decir que la mayoría de las personas está a un mes de su bancarrota. Y es triste decirlo, pero las personas que no han sabido, no hemos sabido durante algún tiempo administrar los recursos que tenemos una crisis y esa crisis nos vuelve absolutamente nada. Entonces les repito, hoy no vamos a trabajar en el tema de cómo se logra salir del infierno de las deudas, digamos que es un tema más denso y que vamos a mejorar. Pero el tema de hoy es crear pánico a nivel financiero con respecto a las deudas, asustarnos lo suficiente con ese tema para no caer ahí o salir rápido de ahí, pero crear conciencia de por qué lo hacemos, que es el tema importante. ¿Listo? Entonces vamos a poner cuidado con ese tema. Ya sabemos cómo funciona la dinámica del endeudamiento, ya sabemos que mientras estemos generando ingresos somos presa fácil de depredadores financieros y vuelvo y repito, no me refiero al banco. Yo no he visto nunca un cuchillo que se pare solo, vaya y se le incruste a una persona en el pecho, yo nunca he visto eso. Yo he visto cómo personas atacan a otras personas, pero nunca un cuchillo solo. Una tarjeta de crédito sola no se va a endeudar. Un carro no le va a llegar a su casa con el crédito solo a la puerta. O sea, el mercado no le llega a su casa endeudado solo. Eso es una decisión que usted toma por la educación financiera que tiene. Entonces, hay dos temas que quiero, para cerrar esta primera parte, que los tengamos muy en cuenta. El primero, el banco no es el enemigo, la tarjeta de crédito no es el enemigo, el prestamista no es el enemigo. El único enemigo es tu falta de educación financiera, de inteligencia financiera, tu incapacidad de controlar un presupuesto y la falta de conciencia y autodisciplina para ajustarte al nivel de vida que tienes en el momento. Hay algo que lo vamos a ver ahorita al final y es las temporadas de la vida. O sea, cómo cada cosa va llegando a la vida en el momento en que tiene que llegar. Y cuando tratamos de traer esas cosas antes de tiempo, incurrimos en un error financiero. Y eso pasa muchísimas veces. Entonces vamos a avanzar con esta. Primer tema, importante. Y aquí empezamos ya suponiendo que estamos ya en una situación de infierno de deuda. O sea, estamos en una adversidad financiera enorme y estamos en una situación donde la deuda nos tiene oprimidos completamente. ¿Cómo se modifica? Daniel Salazar, un saludo. Qué rico que nos estás acompañando, Dani. Carlos Martínez, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Fíjense, pasa una cosa muy curiosa. ¿A quién le ha sucedido que le presta dinero a una persona? Esta persona no le paga ese dinero. Y después tú ves que esta persona sube una foto en el Facebook
paseando y tomándose selfies y diciendo, aquí disfrutando de esta hermosa playa en las Bahamas o en Cancún o en República Dominicana, y usted por dentro dice, debiéndome plata y por allá paseando. ¿O a quién no le ha pasado que cuando alguien que le quedó debiendo dinero y no se lo pagó, no se lo ha pagado, cambia de carro, se pasa a una mejor casa, monta fotos? Yo quiero hacerte una pregunta, ¿tú cómo te sientes cuando ves que esa persona no te ha querido pagar el dinero, pero sí publica y se mofa de las cosas que está consiguiendo? ¿Cómo te sientes? Entonces miren cómo cambia la dinámica de la relación. Antes de que tú le hubieras prestado dinero a esa persona, no había ningún problema. O sea, era un amigo, te reías con él y si él ponía una foto, a ti te parecía chévere, o sea, y le ponías me gusta y le comentabas. Pero ya cada vez que das eso te da impotencia, te da ira. Cambio de escena. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto en situaciones donde le debemos plata a alguien y muchas veces sabemos, por ejemplo, que ese alguien va a estar en una reunión o en una fiesta, a nosotros nos invitan a esa fiesta e inclusive decidimos no ir simplemente por no encontrarnos con esa persona? O sea, es decir, el tema de deudas, cuando se llega a un punto donde se colapsa, deja de ser un tema financiero y se convierte en un tema espiritual. Se convierte en un tema que nos ataca espiritualmente, que nos afecta y que tiene una cantidad de implicaciones que nos agotan mentalmente. Entonces, es importante entender esa parte. ¿Listo? Ahora bien, ¿por qué nos endeudamos? Esta es como la esencia de la charla de hoy. O sea, si ya estás en una situación de deuda, es importante entender ¿por qué llegaste a esa situación de deuda? O sea, ¿por qué te endeudaste? Es importante entender cómo llegaste a ese punto. Bien. Primero, y esto es una aclaración importante que les quiero manifestar, ahora, no lo usen como una excusa. Muchas de las situaciones financieras que nosotros vivimos actualmente son heredadas de nuestro entorno, de nuestra familia, de lo que vivimos en nuestros primeros años de infancia. Entonces la actuación que tenemos muchas veces obedece a lo que aprendimos en nuestra infancia. No justifica el error, pero es importante que lo tengas en cuenta para saber por dónde empezar a encontrar una solución inicial. ¿Listo? Entonces, ¿por qué nos endeudamos? Vamos a evaluar estas razones de por qué nos endeudamos. La primera, no entendemos cómo funciona el dinero. Fuimos educados para trabajar por salarios y no por activos. Alguien decía una vez en una charla que me gustó demasiado, y él decía que le preguntó en algún momento a un amigo judío que cómo era que ellos eran tan prósperos en el tema financiero, que qué era lo que ellos sabían que las otras personas de pronto no sabían. Y este amigo judío le respondió, mi papá desde muy pequeño me enseñó que la educación financiera o que la riqueza consistía en llenar un vaso y vivir de lo que se desbordaba. O sea, es decir, construir un activo principal y que tu estilo de vida sea o dependa de lo que se genera a partir de ese activo principal. Pero para la mayoría de nosotros, pues ni siquiera sabemos que existe un vaso, como decía él en esta conferencia. La mayoría de nosotros fuimos educados para abrir la llave, que caiga el chorro, apagamos la llave y nos salimos, o sea, el salario. Entonces es empezar a entender que nos endeudamos es porque nos adaptamos a la dinámica en la que vivimos culturalmente, que es recibir salarios, no trabajar por activos. ¿Bien? Segundo, el folclore nos condena completamente. Los dichos populares, los refranes de los abuelos son peligrosísimos, porque esos dichos o refranes lo que hacen es que perpetúan una manera de comportarnos y nosotros la damos por cierta. Entonces volvemos a lo que hablamos ahorita. Es que el que no se endeuda no consigue nada. Es que para uno tener algo en la vida se tiene que endeudar. Es más importante tener crédito que plata. Esos dichos populares nos han hecho tanto daño porque se incrustaron en nuestro cerebro de una forma en que damos por cierto algo que no es cierto. Porque anteriormente las cosas se conseguían sin necesidad de deuda. Nos adaptamos al estilo de consumo. Hombre, un iPhone 7 es muy buen teléfono, nunca lo voy a negar.
pero no necesariamente por el hecho de que salga el iPhone 8 y el iPhone 9 y el iPhone 10, hay que estar en esa carrera por conseguir lo último que se tiene. Y mucho más cuando no se tienen los recursos financieros para adquirir estos lujos sin deuda. Es impresionante la cantidad de personas que se endeudan para comprar un teléfono celular. Pues eso no tiene presentación. Las deudas, y es un tema que se va a manejar posteriormente en la Escuela de la Riqueza, y es un taller que se está montando muy potente, muy bien organizado, pero comprar lujos, comprar emociones con dinero, como lo enseña Heiber, es el peor error que puede existir, porque es ahí donde empezamos a crear el infierno de las deudas. No diferenciar entre una necesidad y un deseo. Hombre, ¿yo necesito comprar eso o deseo comprar eso? Fíjense, el 90% de la decisión de compra se da in situ. Me explico. Los centros comerciales están diseñados, invierten mucho dinero, para que cuando tú te acercas a la vitrina, te antojas de cosas que no necesitabas, pero la vitrina como tal está diseñada para que se convierta en un deseo. Entonces tú ibas a dar una vuelta con tu novia al Tesoro, comprarte un helado, a ir a cine, y saliste con una deuda de 1 millón o 2 millones de pesos, pero fue porque el centro comercial y la tienda como tal invirtieron millones de dólares a nivel mundial para que cuando tú pasaras por esa vitrina creyeras que necesitabas ese bolso nuevo, esos zapatos nuevos, esa correa. Y vienen frases matadoras como: hombre, es que yo con todo lo que trabajo, yo sí me merezco este bolso. Con todo lo que he trabajado yo este mes, yo sí me merezco este celular nuevo. Mire, si se lo mereciera, ya lo tendría. No habría necesidad de endeudarse. Es más, lo voy a decir un poco más agresivo y les pido disculpas por lo que voy a decir sin ofender. Pero cada vez que usted tenga que comprar una cosa a crédito es porque no se la merece. Yo sé que es duro, sé que más de uno me debe estar odiando por lo que acabo de decir. Yo particularmente fui un mal alumno de lo que acabo de decir, pero las cosas se merecen y las cosas se muestran cuando uno ya se las ganó. Pero si tenés que endeudarte para tenerlas, no es la forma correcta de adquirir las cosas. Hay mejores formas, hay mejores formas. Bien, no tenemos un presupuesto personal. Conozco personas, y me incluyo porque durante mucho tiempo era un comportamiento financiero que tenía, que en el día nos tomábamos 20 o 30 tintos entre los que se toma uno y los que invita a los amigos, porque uno se va con un amigo, invita un tinto. La gente que fuma, ¿cuánto dinero gasta diario en cigarrillos? La gente que para en una cafetería y se compra una Coca-Cola, un pastel, un palito de queso, un croissant, ¿cuánto dinero se te está yendo mensualmente en pequeños gastos que no están presupuestados? Que no estén presupuestados no quiere decir que ese dinero no salga de algún lugar. Miren, hace poco entró acá a Colombia la franquicia de Starbucks. Y la verdad yo conocí Starbucks hace unos años en los Estados Unidos. Pues en Estados Unidos no me pareció tan horrible que un café valiera $4. Pues digamos que no estaba haciendo el cálculo. No es el café que más me guste, lo tengo que reconocer. Hay otros cafés que me parecen más ricos. Pero ese negocio de Starbucks fue un negocio que fue diseñado para los Estados Unidos y algunos países. Y para esos países esa franquicia es económica. Pero cuando tú pones un Starbucks en Medellín o en Bogotá o en algunos lugares de la geografía nuestra, un tinto en 7.000 pesos no es económico. Voy a utilizar esa palabra para no cometer un error. No es económico. ¿Qué pasa? Si una persona durante un mes va diario a Starbucks, invita a un amigo y se toma 2 o 3 tintos diarios en ese Starbucks, en el mes esa persona está sacando un gran porcentaje de su ingreso solamente para pagar el café. La pregunta es, ¿y eso está en el presupuesto? O sea que si no está en el presupuesto, pero sí está saliendo, ¿de dónde está saliendo ese dinero? Y es ahí donde empezamos a generar bolas de deuda. Y por último, no entendemos las temporadas de la vida. Esta es la más bonita de todas. Señores, mi endeudamiento en el año 2010, que fue grande, se debió a que yo me endeudé de sobremanera cuando no era el momento, porque quise tener algo que no era el momento para tenerlo. O sea, no era
que no me lo mereciera, no era que no lo quisiera, no era que fuera algo malo, no, era algo muy bueno, pero no era el momento de la vida en que yo tenía que adquirir esa propiedad que de alguna forma me trajo muchas dificultades financieras, pero que hoy agradezco profundamente esas dificultades porque eso está formando hoy este taller y una serie de talleres que a la gente le están sirviendo mucho y siento que valió la pena toda esa situación que se vivió. Pero la recomendación es, si usted va a tener un carro grande, bonito y usted lo quiere, la vida le va a decir cuándo es el momento en que usted tenga ese carro. Escuche las temporadas de la vida, sea sabio en mirar cómo están fluyendo las cosas a su alrededor, porque traer cosas antes de tiempo no trae bendición, o sea, no es algo que uno pueda decir, esto me llegó porque es una bendición para mi vida, sino que muchas veces lo que consideramos una bendición se convierte más en una maldición. ¿Listo? Jesús María, desde Palmitas, un saludo para ti. Eliana González, Luis Maldonado, gracias por acompañarnos esta noche. Angie, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que les esté sirviendo bastante este tema y si de pronto no es para ustedes, que sea para las personas que tienen cerca y que de pronto están atravesando por este infierno financiero. ¿Listo? Cuando no se sabe manejar una situación de endeudamiento, ahí es donde se nos convierte en un infierno. Pilas con esto, que esto es clave. El problema no es que hayas caído en una adversidad financiera. El problema no es que hayas colapsado económicamente. El problema no es que no te sobre... O sea, ese no es el problema. El problema real es que emocionalmente no seas capaz de seguir viviendo y de seguir avanzando para afrontar ese problema, porque el problema va a pasar. Y se los quiero dimensionar con dos situaciones y espero ser muy concreto con lo que voy a decir. El sábado en la escuela, Jaiber Pérez, que es uno de nuestros maestros en inteligencia financiera, al cual admiramos profundamente, me compartió durante un rato un libro que se está leyendo y cuando empecé a leer ese libro encontré una historia que me impactó y la quiero usar para explicar esta parte. El autor de este libro contaba que vivió en un lugar en los Estados Unidos donde pastaban mucho vacas y búfalos. Era una zona donde se encontraban vacas y búfalos, y que él durante mucho tiempo empezó a analizar el comportamiento de las vacas y de los búfalos. Y esta persona encontró que cuando por las montañas en el oriente venía una tempestad, las vacas, perezosas en su dinámica, esperaban que el aguacero llegara y cuando iba llegando ya la tempestad, las vacas comenzaban a correr en la misma dirección en la que iba la tempestad. O sea, de alguna manera se querían escapar de las tempestades corriendo en la misma dirección en la que la tempestad va. De alguna razón, pues las vacas por ese comportamiento se mojaban mucho más y sufrían más la tempestad, pues porque iban caminando a la misma dirección que la tempestad. El búfalo, por el contrario, cuando divisaba desde lejos que venía la tempestad, lo que hacía era un comportamiento completamente contrario a las vacas, cogía impulso, veía que venía la tempestad, enfrentaba la tempestad y pasaba corriendo a través de esa tempestad. Lo que hacía que así lo golpeara, se terminara mucho más rápido ese flagelo de la tempestad. ¿Cuál es la enseñanza, muchachos? Los problemas se atraviesan, porque cuando tú huyes del problema vas a pasar mucho más tiempo por debajo de él. O sea, si hay una situación, enfréntala inmediatamente. Vuelvo y repito, con respeto, con amor, con serenidad, con humildad, entendiendo que uno es el que está equivocado. Si hay que ir donde un banco y poner la cara y pedir disculpas porque se adquirió algo equivocadamente, hay que hacerlo. Si hay que llamar a un amigo y sentarte a tomar un café con él y decirle, Mauro, vea, discúlpeme hermano, yo me endeudé, no sabía que esto me iba a pasar, le pido que me disculpe, pero yo eso se lo soluciono, hermano, crea en mí. Pero nunca permitan que una amistad se dañe o que una relación de familia se dañe por no solucionar un problema de una deuda correctamente. Eliúbal del Omar, desde Nicaragua. Qué rico que nos están viendo desde Nicaragua. Si de pronto hay muchos términos que no aplican para el país, por interno después los corregimos, pero me encanta que estén con nosotros. Joana López, Adis Hernández, qué rico. Carolina Pulgarín. Me preguntan, el nombre del libro, creo,
No recuerdo, de pronto Hyber nos comparte bien, pero creo que el libro se llama Toma las escaleras. Se ve buenísimo, pues me leí 5 o 6 hojitas y se ve muy bueno, se lo recomiendo. Entonces vamos a empezar a trabajar este temita de cómo manejar una situación de endeudamiento y que no se nos convierta en un infierno financiero. Es decir, uno no es lo que le pasa. Este es de los grandes aprendizajes que yo le debo a Iván, nuestro maestro, porque para mí Iván ha sido un maestro espiritual y de liderazgo enorme. Y recuerdo hace 5 o 6 años, cuando yo estaba atravesando una de las etapas más críticas de mi vida, y a mí no me olvida estar sentado en la sala de la casa de Iván, Iván mirándome a la cara, diciéndome: Alejo, uno no es lo que le pasa. Uno no es los problemas que tiene, todo eso está por fuera y todo eso se resuelve, pero uno no puede creer que uno está quebrado, que uno está endeudado. No, esas son situaciones externas y finalmente se van a solucionar. Entonces vamos a mirar cuáles son algunas de las cosas que tenemos que tener claras. ¿Cuáles son las implicaciones? Y con esto vamos ya redondeando y cerrando un poco el tema. Vuelvo y le repito, la charla de hoy es importante en términos de crear conciencia de lo que significa estar metido en un problema de endeudamiento. No es la solución la que vamos a dar hoy. Eso es un tema que tiene un poquito más de fuerza. Más adelante lo vamos a trabajar. Pero miren, una persona que ha caído en el infierno de las deudas y que no ha sabido gestionar sus emociones correctamente con respecto a este tema, no duerme bien, pelea con su familia, se separa, discute con todo el mundo. Hay una cosa que me impacta mucho y miren, se las quiero compartir con el mayor respeto y se las quiero compartir con mucha prudencia, porque lo que voy a decir es una opinión personal. En ningún momento voy a decir que eso es así, es mi opinión personal. En algún momento a mí me pasó que cuando no tuve con qué pagar deudas bancarias, los bancos empezaron a llamar y entraban llamadas a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, los fines de semana. O sea, se me volvió un tema impresionante con el tema de las llamadas de los bancos. Y eso empezó a generar en mí un estrés tan grande que subí mucho de peso. El metabolismo se me desordenó mucho, se me empezó a caer el pelo. O sea, créanme que las implicaciones de estar en el infierno de las deudas y no saber manejar esas emociones correctamente son impresionantes. Y en algún momento de ese proceso, digamos que empecé a solucionarlo y a salir de las deudas, pero en todo este proceso de coach financiero que hemos tenido con muchas gentes, yo logré identificar algo y vuelvo y le repito, es un tema que es mi opinión personal. Si un banco, usted le debe dinero a un banco, el banco llama y llama y llama y tú te estresas, tú te sientes mal, tú te enfermas, te quieres esconder y el banco te llama y te llama y te llama y usted en medio de ese estrés, usted se muere, le da un infarto, le da una enfermedad, le da un cáncer y usted se muere a raíz del estrés que le generó esas deudas y esas llamadas y esa persecución del banco. Le voy a contar un secreto que yo no sé si usted lo sabía, pero los bancos siempre que generan un crédito aseguran ese crédito y en caso de que la persona que debe ese dinero muera, el banco cobra ese crédito y recupera su dinero. No sé si el banco vaya a ir a tu velorio. No sé si el banco haga una llamada y le duela mucho que la persona se haya muerto. No sé cómo manejen los bancos el caso de que un cliente se les muera. Lo que sí te puedo decir es que el banco recupera el dinero que prestó y no pierde esa plata. Entonces, ¿por qué te hago esa aclaración? Porque de nada sirve que tú te estreses, te llenes de pánico, de susto, hagas cosas mal hechas, te endeudes por fuera, porque finalmente si eso colapsa y ese colesterol financiero llega a las nubes y te mueres, el banco nunca va a perder. La única persona que va a perder eres tú, es tu familia, son las personas cercanas y es la gente que a ti te quiere. Entonces, mi primera recomendación con este tema es: no permitan nunca que el estrés generado por una deuda los colapse a tal punto de que los mate. Porque yo he visto casos de personas que si no es que se han muerto, se enferman y generan unas... somatizan de alguna manera ese estrés que terminan con unos problemas de salud muy grandes. Otro tema importante, las relaciones de pareja. Señores, un tema de endeudamiento es un tema
que se debe manejar, debe unificar la pareja, debe generar apoyo, debe generar una cantidad de emociones positivas para que en pareja y en familia se logre salir de ese problema. Pero es triste ver cómo muchas veces cuando entramos en un problema financiero, cuando colapsamos, cuando estamos en un momento en que, y yo no sé, lo hablo por mí, pero creo que a muchas personas también les sucede, que es un momento donde uno no sabe por dónde arrancar, no sabe qué decisiones tomar, no sabe por dónde cambiar el rumbo de las cosas, y muchas veces la primer consecuencia que eso genera es el abandono por parte de su pareja o de sus seres más cercanos. Y yo los invito a que si alguien cercano a ustedes, en su familia o su pareja, está pasando por un mal momento financiero, por un mal momento emocional con respecto a las deudas, abrácelo, acompáñelo, apóyelo, esté pendiente de él, porque si esa persona en algún momento de su vida ya logró ser exitosa, tenga la seguridad que lo que está pasando es una tempestad. Si usted le ayuda a esa persona a que se comporte como un búfalo, esa persona vuelve y saca su valentía, atraviesa esa tormenta y vuelve a ser ese líder, esa persona exitosa que algún día tú sabías que esa persona fue. Entonces no abandonemos a las personas cuando están pasando un mal momento financiero, porque es muy humillante y es muy duro uno saber que por un mal momento perdiste a las personas que querías, perdiste un hogar, perdiste a tus hijos, y eso pasa mucho. Entonces no dejen que un tema financiero se les convierta en un destructor de hogares. Otra implicación, y esta es para que la tengamos muy en cuenta: una persona no le da un infarto porque se coma un chicharrón y una Coca-Cola. Una persona le da un infarto porque lleva 10 o 15 o 20 años comiendo 4 o 5 veces a la semana chicharrón, Coca-Cola, pan y comida de ese tipo. ¿A qué me refiero con eso? Una persona no colapsa financieramente porque su colesterol financiero se dañó por una sola cosa. Es la sumatoria de pequeñas cosas las que han ido llevando a que una persona finalmente colapse a lo largo de 2, 3, 5, 10, 15 o 20 años. Entonces, esas tres implicaciones tengámoslas en cuenta porque son demasiado importantes para poder tener un poco de salud financiera. Ya para terminar, y esperando que todo lo que hemos visto hasta ahora les sirva, se haya comprendido, se entienda bien, yo quiero que entremos en un tema que es el tema de tomar conciencia. ¿Y qué es tomar conciencia? Es entender que si bien es cierto que las finanzas no es el aspecto más importante de nuestra vida, sí influye en las decisiones más importantes de nuestra vida. Entonces, en conclusión, para que dejemos este tema iniciado, porque esa era la idea de hoy, que quedáramos con una serie de preguntas y una serie de sinsabores con respecto a muchos manejos, empecemos a crear conciencia de cómo estamos gestionando nuestras emociones con respecto al dinero. ¿Cómo estamos gastando los recursos que se nos están asignando mensualmente? ¿Cómo estamos manejando nuestras relaciones con respecto al dinero? ¿Cómo estamos mejorando nuestra capacidad financiera para poder mejorar nuestra calidad de vida? Empecemos a reflexionar y a crear conciencia con respecto a todos estos temas, y yo les garantizo una cosa: a medida que la conciencia se va incrementando a partir de este tema, los demás cambios se van gestando por sí solos. No esperemos que nuestra situación financiera cambie o mejore si nosotros internamente no estamos haciendo cambios estructurales en la manera en la que pensamos con respecto al dinero. Primero creemos riqueza y abundancia en la forma de pensar, en la forma de actuar, y luego vendrán todas las bendiciones financieras que la vida tiene preparados para nosotros. Un saludo para Efraín Mayama, y les hago una aclaración. El libro se llama Toma las escaleras. El autor se llama Rory Baden. Es un librazo. Ani Palacios, un saludo para ti también. El libro lo vi en la librería Panamericana. Para los que lo tengan cerca, no es un libro costoso, pero miren, solo leí 10, 15 hojas. Y le agradezco a Jaiber profundamente esa recomendación, porque qué libro tan espectacular. Finalmente, ya para despedirme, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes algunos de estos conceptos. Vuelvo y repito, no quiero que nada de lo que se dijo aquí se entienda como desinformación ni como una
mala imagen ni para bancos ni para tarjetas de crédito, no, vuelvo y repito, ellos no tienen nada que ver con la forma en que yo manejo mis recursos, pero sí me gustaría que a partir de la charla muchas personas empezáramos a tomar conciencia de cómo estamos gestionando nuestra vida financiera y cómo eso afecta el entorno en el que vivimos, nuestra salud y nuestra relación espiritual con las demás personas. ¿Listo? Muchísimas gracias y espero que pasen una feliz noche. Hasta luego.